¿Te imaginas ganar 7 millones con un solo caballo? Parece imposible, ¿verdad? Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que vas a escuchar no lo vas a olvidar nunca. Suscríbete ahora mismo y deja tu like, porque esta historia merece ser escuchada. El sol caía abrasador sobre el pequeño pueblo de San Vicente, un lugar donde las calles polvorientas y las casas de adobe parecían detenerse en el tiempo. Allí vivía Mateo, un niño humilde de apenas 15 años. Su mundo giraba alrededor de los establos: limpiar paja, cargar cubos de agua, cepillar lomos de caballos que nunca serían suyos. Sus manos estaban endurecidas por el trabajo, pero sus ojos brillaban con una determinación silenciosa. Mateo no tenía juguetes caros, ni ropa nueva, ni sueños de lujos. Tenía algo mucho más valioso: una conexión natural con los animales. Desde pequeño, los caballos lo obedecían como si entendieran el idioma secreto de su corazón. Podía calmarlos con una mirada, hacerlos correr con un simple gesto, y muchos en el pueblo decían que tenía el don. Una tarde de sábado, el hipódromo local se llenó como nunca. No era un día cualquiera. El mismísimo don Alejandro Montoro, el millonario más famoso de la región, había anunciado que mostraría a su mejor caballo, Centurión, un pura sangre negro con récords imbatibles. La gente acudió de todos los rincones. Querían ver de cerca a ese hombre arrogante que vestía trajes italianos y llegaba siempre rodeado de guardaespaldas. Montoro no solo era rico, era temido. Su fortuna provenía de negocios turbios de tierras y apuestas, y disfrutaba humillando a quien se atreviera a desafiarlo. Ese día, mientras los jueces preparaban la exhibición, Mateo se encontraba limpiando un bebedero al borde de la pista. Llevaba sus botas viejas, llenas de barro, y una camiseta descolorida. El rugido de los motores anunció la llegada del millonario. Su coche negro brillante se detuvo frente a las gradas. Montoro salió con una sonrisa de desprecio, saludando apenas a los curiosos. Todos lo aplaudían, aunque muchos lo odiaban en silencio. Mateo levantó la vista un segundo y lo observó con atención. No era admiración lo que sentía, sino una mezcla de rabia y desafío. El destino decidió unirlos en un instante. Centurión, nervioso por el bullicio, dio un salto repentino y derramó agua sobre el cubo que Mateo sostenía. El chorro empapó sus pantalones y provocó risas en los espectadores. Montoro giró la cabeza, vio al muchacho empapado y soltó una carcajada cruel. «¿Qué tenemos aquí?», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Un mozo de establo que ni siquiera puede controlar un balde». La multitud estalló en risas. Mateo apretó los puños, pero no dijo nada. Su silencio solo alimentó las burlas. Montoro se acercó, con esa mirada de superioridad que usaba como arma. «Dime, chico», preguntó con tono venenoso, «¿te gustaría montar un caballo de verdad alguna vez?». Mateo lo miró fijamente. No respondió enseguida. El millonario arqueó una ceja, divertido por la osadía del niño. «O tal vez», continuó Montoro, «¿crees que podrías montar a Centurión?». El murmullo del público creció. Todos sabían que Centurión era intocable, un animal demasiado salvaje para cualquiera que no fuera el jockey oficial del millonario. Mateo, sin titubear, respondió con voz firme: «Si me diera la oportunidad, lo haría». El silencio cayó de golpe sobre las gradas. Montoro abrió los ojos, sorprendido por la insolencia del joven, y después soltó una carcajada que retumbó en todo el hipódromo. «Escuchen a este muchacho», gritó señalándolo. «Cree que puede montar al caballo más rápido del país». El público volvió a reír. Algunos lo insultaban, otros se burlaban imitando a un jinete torpe. Pero Mateo no apartó la vista. No se movió. No mostró miedo. Montoro, disfrutando del espectáculo, dio un paso más cerca y dijo en voz alta, con un brillo perverso en los ojos: «Está bien, hagamos un trato. Si eres capaz de vencer a Centurión en una carrera, te daré 7 millones de pesos». El aire se congeló.
Nadie podía creer lo que escuchaba. Un niño campesino, desafiado públicamente por el millonario más poderoso, por una suma que ningún habitante del pueblo vería ni en 10 vidas. Las carcajadas estallaron más fuertes, pero detrás de ellas había incredulidad, morbo, una chispa de emoción que recorría a todos. ¿Podría ese niño realmente aceptar un reto tan absurdo? Mateo tragó saliva, levantó la barbilla y respondió con calma. Acepto. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. El eco de aquella palabra, acepto, se expandió como un trueno por todo el hipódromo. Los presentes no sabían si reír más fuerte o guardar silencio ante la insolencia del muchacho. Las miradas se cruzaban entre incredulidad y burla. Los hombres mayores meneaban la cabeza. Las mujeres murmuraban entre sí, y los niños miraban a Mateo como si fuera un loco o un héroe en potencia. Don Alejandro Montoro se giró lentamente hacia su gente, con una sonrisa que mezclaba desprecio y diversión. Alzó las manos como un actor que disfruta de su público. «¡Escucharon todos!», gritó con tono triunfal. «Este mozo sin nombre acaba de aceptar competir contra Centurión, el caballo más veloz de la nación». El público estalló en carcajadas. Algunos comenzaron a aplaudir con sarcasmo. Otros lanzaban comentarios crueles. «Que le den una escoba en vez de un caballo. Durará menos de 10 segundos. Ni con alas alcanzará a Centurión». Mateo no se inmutó. Su respiración era tranquila, sus ojos fijos en Montoro. No iba a retroceder, aunque el mundo entero se riera de él. El millonario dio un paso hacia adelante, tan cerca que el aroma de su colonia costosa se mezcló con el sudor del establo. «Muy bien, chico», dijo en voz baja, pero audible para todos. «Si realmente crees que puedes hacerlo, tendrás tu oportunidad. Mañana, al amanecer, correrás contra mi caballo. Si ganas, los 7 millones serán tuyos. Si pierdes, bueno, volverás a limpiar estiércol, pero esta vez con la burla de todo el pueblo sobre tus hombros». El tono con que pronunció esas palabras era venenoso, calculado para destruir la dignidad del joven. Pero Mateo solo asintió, sin vacilar. «Entonces nos vemos mañana». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos hombres se acercaron a Montoro, intentando disuadirlo. «Don Alejandro, ¿está seguro? Ese chico podría lastimarse». «Será un escándalo, señor. No conviene arriesgarse». Pero Montoro levantó la mano y los calló de inmediato. «No se preocupen», respondió con arrogancia. «Esto no es un riesgo, es entretenimiento. Nadie en este país puede vencer a Centurión. Este niño solo servirá para recordarle a todos cuál es la diferencia entre un sueño y la realidad». La multitud, enardecida por el espectáculo gratuito, comenzó a gritar, aplaudir y corear el nombre del caballo. «¡Centurión! ¡Centurión!». El rugido colectivo hacía temblar el suelo. Mateo, en cambio, permaneció inmóvil, como si el ruido no lo alcanzara. Cuando la exhibición terminó, Montoro subió a su coche y se marchó con una carcajada resonando entre los muros del hipódromo. Los curiosos siguieron murmurando, comentando la insólita apuesta. Muchos aseguraban que el niño no se presentaría, que huiría al caer la noche. Otros decían que lo verían fracasar en cuestión de segundos. Mientras tanto, Mateo regresó al establo. Se sentó sobre un saco de heno, dejó caer la cabeza entre las manos y cerró los ojos. No era miedo lo que sentía, era presión. Sabía lo que estaba en juego. No solo los 7 millones, sino su honor y la dignidad de todos aquellos que alguna vez habían sido humillados por Montoro. A su lado, un caballo flaco y descuidado relinchó suavemente. Se llamaba Luz de Luna, y nadie lo tomaba en serio. Era viejo, de pelaje gris manchado, con cicatrices en el lomo. Para muchos, un desecho. Para Mateo, en cambio, era un compañero. Había pasado horas acariciándolo, alimentándolo en secreto cuando otros lo ignoraban. «Mañana serás tú y yo contra el mundo», susurró el muchacho, acariciándole la crin áspera.
Nadie cree en nosotros, pero yo sé de lo que eres capaz. El caballo resopló como si entendiera. Mateo apoyó la frente sobre su cuello y permaneció así unos minutos, escuchando el latido del animal, buscando en ese ritmo la fuerza que necesitaba. Al caer la noche, el rumor ya había llegado a todos los rincones del pueblo. En las tabernas, los hombres apostaban cerveza, a que Mateo ni siquiera se atrevería a aparecer. En las casas, las mujeres discutían si era crueldad o valentía dejar que un niño enfrentara semejante desafío. Y en la plaza, los ancianos contaban la historia a los más pequeños, adornándola con exageraciones. Pero en un rincón oscuro, en silencio, Mateo ya había tomado su decisión. No iba a huir, no iba a rendirse. Aunque perdiera, se presentaría al amanecer, porque la humillación no estaba en fracasar, sino en no intentarlo. La luna iluminaba débilmente el establo cuando cerró los ojos, recostado sobre la paja, con luz de luna a su lado. No durmió mucho, pero lo poco que soñó estuvo lleno de imágenes: la pista, la multitud, el galope, y su corazón latiendo más fuerte que nunca. Cuando las primeras luces del alba pintaron el horizonte, Mateo ya estaba de pie, con el rostro decidido y el alma encendida. El destino lo esperaba en la pista. El sol apenas había salido cuando las gradas del hipódromo comenzaron a llenarse. Era domingo, y sin embargo parecía una fiesta patronal. Nadie quería perderse el espectáculo que don Alejandro Montoro había prometido. Los periódicos locales habían corrido la voz, y hasta las radios hablaban del reto imposible. Un niño campesino contra el caballo más poderoso del país, con 7 millones de pesos en juego. Los vendedores ambulantes gritaban, ofreciendo empanadas y refrescos. Las familias llegaban desde pueblos vecinos, algunos caminando horas solo para ver cómo aquel muchacho sería aplastado en segundos. Para la mayoría, no era una carrera, era un circo. Mateo apareció al borde de la pista con sus botas gastadas y el cabello revuelto. A su lado, Luz de Luna, el caballo que todos consideraban una broma. Flaco, con costillas marcadas bajo la piel y un trote cansado. Los murmullos se transformaron en carcajadas cuando lo vieron. Ese animal no llega ni a la mitad del recorrido. Montoro lo va a destrozar. El millonario, impecable en su traje de lino blanco, disfrutaba del espectáculo. Saludaba al público como un torero antes de la corrida. Su caballo, Centurión, brillaba bajo la luz de la mañana, negro como la noche, musculoso, con la crin reluciente. Caminaba con elegancia, como si supiera que era el protagonista absoluto. El juez de pista llamó a los competidores. Mateo acarició suavemente el cuello de Luz de Luna y subió a la montura con una calma sorprendente. Sus manos, aunque jóvenes, se movían con la seguridad de quien había nacido sobre un caballo. Un murmullo recorrió las gradas. ¿Y si el niño no era tan ignorante como parecía? ¿Y si realmente sabía montar? Montoro, al verlo tan firme, frunció levemente el ceño. No lo esperaba. Él quería ver a un muchacho temblando, inseguro, sudando de miedo. Pero aquel chico lo miraba directo, con unos ojos que no pestañeaban. «Recuerda, mocoso», le susurró desde su caballo. «No hay vergüenza en rendirse. Mejor huir ahora que caer delante de todos». Mateo no respondió. Enderezó la espalda y sostuvo las riendas con firmeza. El juez levantó la bandera. La multitud contuvo la respiración. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. El disparo resonó en el aire. Centurión salió disparado como una bala, levantando polvo con cada zancada poderosa. El público rugió de emoción. Mientras tanto, Luz de Luna arrancó más lento, con un trote irregular que arrancó carcajadas inmediatas. «Ya está perdido», gritaban algunos. «Ni lo intente, niño». Mateo no se inmutó. Sujetó las riendas con paciencia, guiando a su caballo como quien conoce un secreto que los demás ignoran. Luz de Luna respiraba fuerte, pero sus ojos brillaban con energía contenida.
La pista se extendía larga, polvorienta, con 3 curvas que separaban la salida de la meta. En la primera recta, Centurión ya llevaba una ventaja de 20 metros. Los espectadores aplaudían y celebraban la victoria asegurada. Pero entre los murmullos y las risas, algunos comenzaban a notar algo extraño. Luz de Luna no se quedaba atrás por cansancio, sino por estrategia. Mateo mantenía al caballo en un ritmo constante, sin exigirle demasiado, como si supiera que la carrera era más larga de lo que parecía. Montoro miró hacia atrás, sorprendido al ver que el muchacho no había quedado completamente rezagado. La primera curva llegó. Centurión la tomó con fuerza, levantando tierra con las herraduras. Luz de Luna dobló más cerrado, aprovechando su ligereza, y recortó algunos metros de ventaja. El público murmuró inquieto. Mateo sonrió apenas. Sabía que su caballo no tenía la potencia bruta de Centurión, pero tenía resistencia, inteligencia y, sobre todo, confianza en su jinete. El millonario, irritado, azuzó a su caballo con un fuerte tirón de las riendas. Centurión respondió con un galope aún más imponente, aumentando la velocidad. La multitud estalló otra vez en vítores, convencida de que la diferencia sería insalvable. En las gradas, un niño pequeño preguntó en voz alta: ¿Y si el caballo flaco gana? La pregunta desató risas, pero también dejó una duda flotando en el aire. Porque mientras todos se burlaban, había algo innegable. Luz de Luna seguía en la carrera. Y aquí te pregunto a ti, que estás viendo esta historia, ¿qué habrías hecho en el lugar de Mateo? ¿Aceptarías un reto imposible a cambio de una oportunidad única? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu respuesta. La segunda recta comenzó. Centurión corría como una máquina de acero, pero Mateo, con cada movimiento suave de sus manos, lograba que Luz de Luna mantuviera un paso firme y constante. Ya no se trataba solo de correr, era una batalla de voluntades. El público, antes burlón, empezaba a callar poco a poco. Algo estaba cambiando en el aire. El polvo se elevaba en nubes densas, mientras los cascos golpeaban la tierra como tambores de guerra. Centurión seguía adelante. Su galope era un espectáculo de fuerza pura. Cada músculo de su cuerpo parecía esculpido para la victoria, y el público vibraba con cada zancada. Montoro sonreía confiado, levantando una mano como si ya celebrara su triunfo. Detrás, a una distancia prudente pero jamás descomunal, Luz de Luna mantenía un paso firme. No era rápido ni majestuoso, pero obedecía cada movimiento de Mateo con precisión. El chico se inclinaba apenas hacia adelante, murmurando palabras que nadie podía escuchar, como si hablara directamente al alma de su caballo. La primera mitad de la pista transcurrió bajo esa misma dinámica. Centurión al frente, Luz de Luna resistiendo. Pero mientras la multitud festejaba el dominio del millonario, unos pocos comenzaron a notar un detalle inquietante. El caballo de Montoro sudaba ya con fuerza. Su respiración era sonora, casi furiosa. En cambio, Luz de Luna parecía guardar energías, trotando con un ritmo calculado, como un corredor que sabe que la carrera es maratón, no sprint. Mateo lo sabía. Lo había aprendido observando a los caballos durante años en los establos. No siempre ganaba el más fuerte, sino el que mejor administraba su resistencia. La segunda curva llegó, una de las más peligrosas del hipódromo. Centurión la tomó con violencia, derrapando sobre la arena. Montoro, confiado, tiró de las riendas para obligarlo a corregir la trayectoria. La maniobra levantó vítores, pero también arrancó un gruñido del animal. Luz de Luna, en cambio, dobló con suavidad, ajustando el ángulo con la ligereza de un bailarín. Y así, casi sin que nadie lo notara, recortó varios metros más. Un murmullo recorrió las gradas. Los mismos que se habían reído del niño empezaban a mirarse entre sí con ceños fruncidos. ¿Y si no era tan imposible? Montoro giró la cabeza y, al ver a Mateo más cerca de lo esperado, apretó los dientes. Le dio una palmada agresiva en el cuello a Centurión, exigiéndole más velocidad.
El caballo obedeció, pero sus resoplidos eran cada vez más bruscos, como si protestara en silencio. Mateo no cambió de estrategia. Mantenía a Luz de Luna a un paso constante, dejando que la pista trabajara a su favor. Cada curva era una oportunidad para ganar terreno. Cada metro que Centurión gastaba en demostrar su fuerza era energía perdida. Los gritos del público cambiaban de tono. Ya no eran solo risas, había exclamaciones, apuestas improvisadas, discusiones. Algunos comenzaban a animar, casi en secreto, al caballo gris que se negaba a rendirse. «¡Vamos, chico! ¡Aguanta!», gritó un anciano desde la baranda, sorprendiendo incluso a su esposa. Montoro lo escuchó y rugió de rabia. ¿Cómo se atrevían a dudar de él? La tercera recta inició con Centurión aún al frente, pero su ventaja ya no era aplastante. Mateo, con calma fría, guiaba a Luz de Luna sin exigirle de más. Lo acariciaba con las riendas, lo animaba con suaves palabras. El caballo respondía como si ambos compartieran un mismo corazón. El polvo cubría el rostro de Mateo, pero sus ojos seguían firmes, clavados en la silueta negra que corría delante. No pensaba en el dinero, ni en la humillación, ni en las risas. Pensaba en la promesa silenciosa que había hecho a su caballo, demostrar que juntos podían desafiar lo imposible. Al llegar a la tercera curva, el público estalló en un rugido. Luz de Luna la tomó de manera impecable, mucho más cerrada que Centurión. El viejo caballo había recuperado casi la mitad de la distancia. Montoro, desesperado, usó el látigo por primera vez. Centurión relinchó con furia y aceleró, pero el golpe dejó una marca de dolor en sus movimientos. El público se dividió. Algunos vitoreaban la violencia del millonario, otros murmuraban indignados. Mateo apretó las piernas contra el lomo de su caballo y susurró con ternura. «Tranquilo, amigo, aún falta. Tú y yo sabemos cuándo será el momento». Luz de Luna relinchó, como si comprendiera. Sus pasos se volvieron más seguros, más largos. La multitud guardó silencio por un instante, incapaz de ignorar lo evidente. Aquel caballo flaco, ridiculizado la tarde anterior, seguía en la lucha con una dignidad feroz. La tensión crecía. Quedaba la mitad de la carrera, y aunque Centurión aún iba primero, la diferencia ya no parecía insalvable. Montoro, con el ceño fruncido y las manos crispadas, sabía algo que no se atrevía a admitir en voz alta. Por primera vez en años, Centurión tenía un rival que lo hacía dudar. El aire del hipódromo era un torbellino de polvo, gritos y tensión. Centurión continuaba en la delantera. Su cuerpo relucía bajo el sol, pero algo había cambiado en su galope. Ya no era esa máquina invencible de los primeros metros. Ahora sus movimientos eran más bruscos, menos fluidos. El sudor le recorría el lomo, y cada respiración era un rugido forzado. Luz de Luna, en cambio, parecía haber despertado. A cada paso ganaba confianza. Su trote irregular del inicio se había transformado en un galope firme y calculado. Mateo lo guiaba con suavidad, sin látigo, sin violencia, solo con la seguridad de quien entiende que la fuerza se administra, no se derrocha. La multitud comenzaba a dividirse. Los más fieles a Montoro gritaban con rabia, exigiendo que Centurión acelerara y dejara al niño en el polvo. Pero otros, movidos por el espectáculo inesperado, empezaban a animar al caballo gris. «¡Vamos, chico! ¡Demuestra que puedes!». «Ese caballo aún tiene corazón». Montoro, al escuchar los gritos, sintió cómo la rabia le quemaba las venas. No podía permitir que la atención se desviara de él. Tiró con fuerza de las riendas, exigiendo más velocidad a Centurión, que relinchó con dolor. Mateo, sereno, aprovechó la recta para recortar distancia. Luz de Luna avanzaba como si hubiera esperado toda su vida ese momento. No corría por la multitud, ni por el dinero. Corría por la confianza que su jinete había depositado en él. La diferencia se redujo de 20 a 15 metros, luego a 10. La gente lo veía y no podía creerlo. Ese caballo desnutrido,
despreciado y ridiculizado, estaba plantando cara al campeón invicto de Montoro. El millonario, desesperado, alzó la voz en un grito cargado de furia. «¡Más rápido, centurión! ¡Más rápido!». El látigo cayó de nuevo sobre el animal, arrancando un relincho que heló la sangre de varios espectadores. Algunos comenzaron a silbar en señal de desaprobación, algo inaudito en un evento donde Montoro era la figura indiscutible. «¡Basta ya!», gritó una mujer desde las gradas. «No es una lucha justa». Pero Montoro no escuchaba. Solo veía a Mateo, ese niño insolente que amenazaba con convertir su espectáculo en una humillación pública. La cuarta curva llegó. Centurión la tomó con un esfuerzo visible, derrapando sobre la arena, mientras Luz de Luna la cruzaba con agilidad sorprendente, recortando otros metros. La diferencia era mínima ya. Apenas 5 metros los separaban. El rugido del público fue ensordecedor. Ya no eran murmullos, era una marea de voces que gritaban, discutían, se apostaban botellas de licor, relojes e incluso sus pocos billetes. Nadie quería perderse lo que se estaba convirtiendo en una batalla épica. Mateo, con la respiración acelerada, se inclinó hacia adelante y susurró al oído de su caballo. «Ahora, amigo, demuéstrales quién eres». Luz de Luna respondió con un brinco poderoso, como si esas palabras hubieran liberado toda la energía contenida en sus músculos. Avanzó con furia serena y por primera vez en la carrera logró emparejar su sombra con la de Centurión. El público enloqueció. Algunos saltaron de sus asientos, otros no podían cerrar la boca del asombro. Nadie, absolutamente nadie, había imaginado un escenario así. Montoro, pálido de furia, azotó de nuevo a su caballo, pero el castigo ya no servía. Centurión resoplaba con desesperación, agotado por el esfuerzo excesivo. Sus ojos se abrían con terror, como si comprendiera que lo estaban llevando más allá de sus límites. Mientras tanto, Luz de Luna parecía rejuvenecido. Cada zancada era más firme, más limpia, más veloz. Mateo lo guiaba con ternura, apenas con gestos, confiando plenamente en que su caballo sabía lo que debía hacer. Las gradas estallaron en cánticos. Ya no gritaban solo «Centurión». Ahora también se escuchaba con fuerza un nuevo nombre. «Luz de Luna, Luz de Luna». La escena era surrealista. El millonario más poderoso de la región, desesperado, viendo cómo su invicto se tambaleaba frente a un niño campesino y un caballo despreciado. La penúltima recta comenzó. Centurión aún iba por delante, pero la diferencia se había reducido a un suspiro. El corazón de todos latía al ritmo de los cascos, un compás que ya no era dominio exclusivo del caballo negro. Mateo sabía que el momento decisivo se acercaba. No era hora de dudar. Miró al frente, apretó los labios y preparó a su compañero para el asalto final. El hipódromo entero parecía vibrar con cada golpe de los cascos. La penúltima recta se transformó en un rugido continuo de voces, apuestas y respiraciones contenidas. Centurión seguía al frente, pero ya no era el coloso imbatible del inicio. Su galope era errático, sus músculos tensos, su mirada cargada de desesperación. Luz de Luna, en cambio, se mantenía firme, con un brío inesperado que encendía la esperanza del público. Mateo lo guiaba con precisión milimétrica, sin exigirle más de lo necesario, aguardando el instante exacto para dar el golpe definitivo. La multitud estaba dividida en dos bandos irreconciliables. Unos gritaban el nombre de Centurión como si su vida dependiera de ello. Otros animaban a Luz de Luna con una pasión que crecía a cada segundo. Las voces chocaban en el aire como olas furiosas, creando un estruendo que hacía temblar el corazón. Montoro, con el ceño crispado y los labios apretados, no podía aceptar lo que veía. Había imaginado la humillación pública del niño, y en cambio se encontraba frente a un desafío real. La furia lo consumía. «¡Corre, maldito! ¡Corre!», vociferó, azotando de nuevo a Centurión. El caballo respondió con un salto poderoso, pero su cuerpo estaba al límite.
Cada metro que avanzaba era un esfuerzo sobrehumano. En ese instante llegó la última curva, el momento decisivo. El público se levantó de sus asientos, incapaz de permanecer quieto. Centurión entró primero, pero forzó demasiado el giro. Sus cascos resbalaron en la arena suelta y el animal casi pierde el equilibrio. Montoro tiró bruscamente de las riendas, arrancando un relincho de dolor. La maniobra lo mantuvo en pie, pero le costó segundos preciosos. Mateo aprovechó la oportunidad. Llevó a Luz de Luna por dentro, con un giro cerrado y limpio. El caballo gris dobló con agilidad, recortando los últimos metros que lo separaban del campeón. Cuando salieron de la curva, ambos caballos estaban prácticamente emparejados. La multitud explotó en un grito ensordecedor. Era imposible distinguir quién estaba adelante. Dos sombras, una negra y otra gris, avanzaban codo a codo hacia la recta final. Mateo sentía el corazón martillear en su pecho, pero no dejó que la emoción lo dominara. Se inclinó hacia adelante, susurrando al oído de Luz de Luna. «Es ahora, amigo. Demuestra todo lo que llevas dentro». El caballo respondió con un relincho profundo, como si entendiera cada palabra. Su galope se volvió más poderoso, sus zancadas más largas, como si en su interior se hubiera encendido una llama que había esperado años para arder. Montoro, desesperado, azotaba una y otra vez a Centurión, obligándolo a una velocidad suicida. El público comenzaba a dividirse. Algunos aplaudían la brutalidad, otros la repudiaban con abucheos. La recta final se extendía como un túnel interminable. El polvo formaba una nube que casi ocultaba las patas de los caballos. Los espectadores apenas podían respirar de la tensión. «¡Vamos, Luz de Luna!», gritaban unos. «¡Centurión es el rey!», vociferaban otros. Los dos caballos corrían como si el mundo se fuera a acabar. Centurión, con toda la potencia que le quedaba, y Luz de Luna, con un espíritu indomable que sorprendía incluso a su propio jinete. Mateo no veía la multitud, no escuchaba los gritos. Solo existían él y su caballo, avanzando juntos contra el destino. Su cuerpo se fundía con el del animal, y cada zancada era una promesa cumplida. Montoro, con el rostro rojo de furia, tiraba de las riendas como un loco, tratando de exprimir lo último de Centurión. El caballo, exhausto, sudaba sangre y espuma. A falta de pocos metros, ninguno de los dos cedía. La multitud rugía, incapaz de predecir quién cruzaría primero. La línea de meta se acercaba como una sentencia. El momento que decidiría no solo la carrera, sino también el orgullo de un millonario y la dignidad de un niño humilde, estaba a punto de estallar. La recta final ardía bajo el sol, y la multitud contenía el aliento como si el aire se hubiera detenido en los pulmones de todos. Dos figuras avanzaban hombro a hombro, el negro imponente de Centurión y el gris flaco de Luz de Luna. Nadie en el hipódromo podía apartar los ojos de aquel duelo. Centurión, con la espuma blanca chorreando de su boca, parecía luchar contra su propio cuerpo. Sus músculos, forzados al máximo, ya no respondían con la misma fluidez. Cada zancada era un grito de dolor. Montoro lo azotaba sin piedad, sus ojos inyectados de furia, decidido a no permitir que un campesino lo humillara. Mateo, en cambio, se inclinaba sobre Luz de Luna con ternura. No necesitaba el látigo ni la violencia. Sus palabras bastaban. «Un poco más, amigo. Juntos podemos». El caballo respondió con un brinco poderoso, como si guardara en el pecho toda la esperanza que su jinete le había regalado. Su galope se volvió cadencioso, limpio, feroz. Los metros finales comenzaron a devorarse bajo sus patas. La multitud rugía, algunos de pie sobre las gradas, otros con las manos en la cabeza, incapaces de creer lo que estaban viendo. «¡Vamos, Centurión!», gritaban unos. «¡Corre, Luz de Luna!», clamaban otros. El clamor era ensordecedor, un choque de pasiones que convertía el aire en un trueno. A falta de 50 metros, los caballos estaban exactamente iguales. Cualquier mínimo error
decidiría la carrera. Montoro, con el rostro desencajado, gritaba como un loco. ¡Más rápido, maldito animal! ¡No puedes perder! Centurión intentó obedecer, pero sus fuerzas lo traicionaron. Sus cascos golpeaban la tierra con violencia, pero cada vez con menos ritmo. Mateo lo supo. Era el instante. Se inclinó aún más, casi fundiéndose con el cuello de Luz de Luna, y susurró con voz firme y amorosa. «Es tuyo, compañero. Hazlo». El caballo gris lanzó un relincho que heló la sangre de todos, como si de repente se liberara de años de desprecio, de hambre, de burla. Desató un galope final imposible de detener. Sus patas se movieron como relámpagos, su cuerpo parecía flotar sobre el polvo. Centurión intentó resistir, pero su fuerza se había agotado. Luz de Luna lo adelantó con una elegancia feroz a solo 20 metros de la meta. El público estalló en un rugido ensordecedor. El caballo despreciado, el caballo flaco, acababa de superar al invicto campeón. Los últimos metros fueron un delirio. Mateo, con lágrimas en los ojos, sostuvo las riendas con firmeza mientras la línea de meta se acercaba como una promesa cumplida. Un segundo después, Luz de Luna cruzó primero. El silencio fue absoluto. Por un instante eterno, nadie respiró. El tiempo se detuvo, y entonces, como una explosión, el hipódromo entero estalló en gritos, aplausos, lágrimas y vítores. La gente saltaba, se abrazaba, agitaba los brazos. Habían sido testigos de un milagro. Montoro, aún sobre su caballo exhausto, no podía creerlo. Su rostro estaba desencajado, sus ojos vacíos. «No», murmuró con la voz rota. «No puede ser». Pero era. Había sucedido. Un niño humilde y un caballo despreciado habían derrotado al millonario más poderoso y a su invicto centurión. Mateo descendió lentamente de la montura. Sus piernas temblaban de cansancio y emoción. Luz de Luna, jadeante, bajó la cabeza buscando aire, y el muchacho lo abrazó con ternura, hundiendo el rostro en su crin sudorosa. El público aplaudía sin cesar, coreando un nombre que resonaba en todas las gradas. «¡Luz de Luna! ¡Luz de Luna! ¡Luz de Luna!». Algunos lloraban, otros reían incrédulos, pero todos coincidían en lo mismo. Habían presenciado algo que jamás olvidarían. Montoro descendió de Centurión tambaleándose. El caballo negro estaba agotado, casi derrotado moralmente. El millonario intentó hablar, pero la voz no le salía. Se había quedado sin armas. La humillación lo envolvía como una sombra. Mateo, en medio de la multitud que lo aclamaba, levantó la mano. No dijo nada, no celebró con soberbia. Su mirada era serena, humilde, como si supiera que aquella victoria no era solo suya, sino de todos los que alguna vez habían sido ridiculizados y subestimados. El silencio de Montoro era el contraste perfecto con el estruendo de la multitud. Nadie podía salvarlo de la vergüenza. Ese día, el niño campesino ya no era solo un mozo de establo, era un símbolo. El estruendo de la multitud aún resonaba cuando el juez principal, con la bandera en alto, declaró oficialmente lo que todos habían visto con sus propios ojos. Luz de Luna y Mateo eran los ganadores de la carrera. El eco de aquellas palabras encendió nuevamente al público, que gritaba como si el pueblo entero hubiera derrotado a Montoro junto con el muchacho. Los reporteros, con cámaras y libretas, se lanzaron a la pista. Nadie quería perderse la foto del siglo. El niño campesino abrazado a su caballo gris, mientras la multitud lo levantaba como un héroe. Montoro permanecía inmóvil, la mandíbula apretada, la frente perlada de sudor frío. Su traje impecable ahora parecía un disfraz ridículo en medio del polvo y la humillación. Quiso hablar, pero su voz apenas era un murmullo. Las cámaras lo enfocaban, la multitud lo señalaba. Había prometido 7 millones delante de todos, y no había escapatoria posible. El juez se acercó y con tono solemne le recordó. «Don Alejandro, usted dio su palabra». Montoro tragó saliva, los ojos llenos de odio y vergüenza.
Por un instante, pareció que iba a negar su promesa, pero el rugido de la multitud lo obligó a retroceder. ¡Cumpla! ¡Cumpla!, gritaban todos, al unísono. Finalmente, levantó la mano con gesto derrotado. «Se pagarán los 7 millones», dijo, con voz seca, apenas audible. El grito de júbilo fue ensordecedor. Mateo bajó la cabeza, no con soberbia, sino con humildad. Su victoria no era solo dinero, era respeto, era justicia. Días después, la noticia corrió por todo el país. Los periódicos hablaban del niño campesino que venció al millonario. Las radios repetían su hazaña, y hasta en las ciudades más lejanas se comentaba la historia. Mateo se convirtió en símbolo de esperanza para los humildes y luz de luna en leyenda viviente. Cuando recibió el dinero, el muchacho no se dejó cegar por la ambición. Una parte la usó para mejorar la vida de su familia y ayudar a los necesitados del pueblo. Otra la destinó al cuidado de los caballos abandonados. Nunca olvidó de dónde venía ni quién había sido antes de la carrera. Montoro, en cambio, nunca volvió a ser el mismo. Su orgullo quedó destrozado, y aunque conservaba su fortuna, había perdido lo que más valoraba: el respeto temeroso de la gente. Cada vez que aparecía en público, alguien recordaba el día en que un niño y un caballo despreciado lo habían derrotado frente a todos. El hipódromo de San Vicente jamás volvió a ser igual. Cada visitante preguntaba por el establo donde dormía Luz de Luna. Cada niño soñaba con ser como Mateo. No se trataba de la riqueza obtenida, sino de la lección aprendida. La humildad y la confianza pueden derrotar al poder y la soberbia. La tarde después de la carrera, Mateo acarició a su caballo y le susurró con ternura: «Te dije que lo lograríamos, amigo. Nadie volverá a dudar de ti». Luz de Luna, con un resoplido suave, inclinó la cabeza como si entendiera. Ambos quedaron en silencio, contemplando el horizonte, sabiendo que habían cambiado la historia para siempre. Y así, un niño humilde y un caballo olvidado demostraron al mundo que los milagros existen y que nunca hay que subestimar a quienes luchan con el corazón. Ahora te pregunto a ti, ¿qué has llegado hasta aquí? ¿Qué habrías hecho con esos 7 millones si hubieras estado en el lugar de Mateo? Escríbelo en los comentarios. Quiero conocer tu respuesta. Y si esta historia te emocionó tanto como a mí al contarla, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso me ayuda a seguir trayendo historias que tocan el corazón y nos recuerdan que la vida puede cambiar en un instante.